programa anterior recorrimos la dimensión geopolítica de este proceso, el nuevo lugar del sur global, el debate sobre el multilateralismo y las tensiones de un mundo que empieza a dejar atrás la lógica unipolar. Hoy vamos a mover el foco. En este segundo capítulo vamos a meternos en dos dimensiones centrales de la transformación china, la tecnología y la ruralidad. Porque China no solo disputa poder económico y político, también está redefiniendo cómo se vive, cómo se produce y cómo se organiza el territorio. Desde las grandes ciudades digitales hasta el campo. Desde China comenzamos este segundo capítulo. Para pensar estas transformaciones, no solo desde Asia, sino también desde Europa, quisimos conversar con una voz clave del pensamiento crítico europeo. Marga Ferré es presidenta de Transform Europe, una red de fundaciones y centros de investigación que analizan los cambios políticos, económicos y sociales del continente europeo en diálogo con el sur global. Con ella hablamos sobre China, los BRICS y el impacto que estas transformaciones tienen en Europa, las tensiones geopolíticas, la dependencia tecnológica y las dificultades para construir una estrategia autónoma en un mundo multipolar. Escuchemos ahora a Marga Ferré. Bueno, Marga, muchas gracias. En principio, ¿qué implica estando desde China pensar el sur global en el marco de construcción estratégica? ¿Y cuánto esto tiene conexión en la lógica de los BRICS, que parecen intentar hacer un traspaso de una lógica de agrupamiento más económico a por ahí pensarlo en términos más políticos? ¿Cuál es tu mirada de esos espacios, enmarcando en la lógica del sur global, estando desde China? Mira, Gustavo, yo creo que no es fácil la respuesta. Me encantaría darte una respuesta fácil. Yo creo que hay cierto exceso de esperanza en la construcción de los BRICS, de un polo alternativo a la imposición de Donald Trump de un mundo unipolar y muy autoritario, ¿no? Yo tengo más dudas. De lo que no tengo dudas es de lo que se ha producido es un cambio prácticamente epistemológico en la forma en la que se ve el desarrollo del mundo y quiénes son los dueños de la tecnología y del progreso. Y eso me parece importante, ¿no? Viniendo de Europa, un continente que se creía que era el modelo universal a seguir, el modelo de desarrollo, el modelo tecnológico y cuya burguesía pretendía ser el modelo hegemónico, eso sí que se ha deconstruido por completo, ¿no? Y creo que China y el desarrollo de China, que a la burguesía europea se le antoja intolerable, insoportable, tiene mucho que ver en esa deconstrucción, que a la vez tiene su reacción en el supremacismo blanco. Hasta ahí llego. Sé que hay una teoría decolonial y un resurgimiento de los países del sur global en colaboración con el desarrollo que China ha promovido, pero no tengo muy claro hasta dónde va a llegar. ¿Y por qué te digo esto? Porque, como tú dices, puede haber cierta contestación a la forma autoritaria en la que Donald Trump y la extrema derecha está imponiendo tarifas y aranceles o las políticas de Jorge Milei en Argentina, pero también es verdad que dentro de los BRICS la heterogeneidad de gobiernos es radical. O sea, tienes desde el Partido Comunista Chino, que gobierna el país en el que estamos, hasta partidos de extrema derecha, como gobiernan en la India, o bueno, si Bolsonaro gobierna Brasil, quiero decirte, ¿no? Con la cual este tipo de unidad política no lo veo tan claro. Ahora bien, creo que la teoría decolonial, es decir, la idea de un mundo sin imperios y la necesidad de la construcción colectiva de una ordenanza global, si está liderada por países progresistas o como pueda ser el modelo que pueda plantear China, a mí me parece que se abre el camino a una conversación diferente. Hasta ahí creo que podemos llegar. Yo no creo que más, la verdad. Marga, en ese sentido, entiendo que hay un intento de construcción, o por lo menos de pensar, y en realidad te invito a ver cuál es tu opinión en relación a eso, cómo pasar de las lógicas más neocoloniales a lógicas que no sean cuestiones opresivas por parte de los países que pueden integrar el sur global, entendiendo esto que tú dices, grandes diferencias en todo ese sector del sur global, más allá de los BRICS. ¿Cómo te parece que se pueden resolver esas cuestiones para que realmente las relaciones no vuelvan a ser coloniales o neocoloniales, sino que se puedan plantear una forma de relación diferente, sobre todo con los países en vías de desarrollo? Yo creo que eso sí más o menos se puede producir.
Hombre, no hay que olvidar que Rusia ha invadido Ucrania, ¿eh? También lo digo, esto no me parece tampoco menor, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que vemos o analizamos la reacción de Donald Trump de la imposición de aranceles en todo el planeta como una imposición autoritaria, una salida imperialista típica de un nivel de concentración de capital y de monopolios de Estados Unidos que se imponen autoritariamente en América Latina y en Europa de la misma manera, y además tratándonos como colonias, incluso Europa. Europa se la trata ya directamente como una colonia o un protectorado, ¿no? Que es lo que hace J.D. Vance cuando dice los europeos ni soñéis con tener vuestra propia inteligencia artificial o tenéis que comprarles productos a Estados Unidos. Ahora, la reacción a eso en Europa tarda más, desde luego los gobiernos están absolutamente subsumidos de una mentalidad ¿cómo decirlo?, de asunción de ser ya el protectorado de Estados Unidos, no tanto sus poblaciones, pero yo creo que en América Latina eso quiero decir, no tiene ningún lugar esa conversación. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una posibilidad y una esperanza. Es decir, la violencia y el autoritarismo con lo que está imponiendo la extrema derecha, una forma imperialista de ver el mundo, yo creo que es muy contestada. Primero, de sentido común, ¿no? Y por otro lado, no es algo que guste, cosa que en otros momentos sí se aplaudió por parte de una parte de la población. En este momento yo creo que no. Y esta emergencia del sur global a mí sí que me parece un elemento ultra positivo. Lo que estoy planteando es que tengo dudas de que eso pueda cuajar, por decirlo de alguna manera, en una articulación política. Igual ni siquiera es deseable, también te digo, sino en la deconstrucción de la idea de la imposición unilateral por parte de los Estados Unidos de las normas que rigen el mundo. Y en parte lo está consiguiendo, quiero decir, yo veo esperanza, pero también veo con preocupación la forma en la que la amenaza militar o el aumento de gasto militar, por lo menos en Europa y de luego en América Latina, lo estamos viendo con el Caribe, puede eso realmente llegar a un momento en el que pueda haber algún tipo de guerra, que es la típica salida imperialista, que tampoco es la historia que se repite, y en América Latina es una historia muy conocida, ¿no? Marga, si tuvieses que por ahí listar como un poco los grandes ejes que son interesantes para que el sur global potencie, digo, ¿cuáles pensarías que son en el marco, cuál sería como la agenda temática del sur global que se podría poner en juego en el marco de lo que está sucediendo en esta lucha entre multipolaridad, unipolaridad, que se está dando, lo que parece ser una batalla geopolítica fuerte? ¿Qué es lo que puede poner el sur global en lógica de agenda y cuál te parece en todo caso que sería importante que sea puesta por el sur global? No tengo recetas mágicas, pero sí hay una que me parece interesante. Esto me lo comentaba un dirigente latinoamericano durante la época gloriosa en la que había muchos gobiernos progresistas muy buenos en América Latina. Y me comentaba que una de las faltas en el caso de América Latina era la integración regional. Es decir, la idea de que en un mundo, independientemente de Estados Unidos o no, aunque se favorezca la cooperación, sí va a haber cierta competencia, y la idea de una integración económica regional en términos justos, en términos de desarrollo, en términos de inversión pública, en términos de poder planificar un poco el desarrollo regional, y me parecería que sería un avance. Porque además ha habido intentos en América Latina de poder hacerlo, y yo creo que eso realmente podría funcionar más. Además, América Latina es un lugar donde tampoco hay enormes liderazgos como puede ser China en Asia o como puede ser Estados Unidos con el caso de Europa, ¿no? La integración regional por una parte, en otra parte porque la disputa que hay que hacer a Estados Unidos es un tema de monopolios fundamentalmente tecnológicos, y para eso necesitas cooperación entre estados, entre trabajadores, entre empresas públicas, y países pequeños es imposible que puedan realmente sumarse a ese tipo de iniciativas que son imprescindibles. O sea, hay una revolución digital, lo estamos viendo estos días, vamos a hablar aquí en China sobre esto, que abre como una nueva época y que además va muy deprisa. Es decir, si le dejamos los monopolios de inteligencia artificial o de ordenadores cuánticos a Estados Unidos, en América Latina está completamente fuera de lugar, como está haciendo Europa en este momento. Con lo cual, la cooperación con China, con India, con otros países que tienen esta tecnología, que la puedan compartir y hacer un desarrollo planificado regional, yo creo que podría ser una de las vías de salida de escape a la subordinación económica del continente, ¿no? Marga, en el marco de todo este proceso de cambio tecnológico fuerte, del tecnooptimismo de finales de los 90 de Internet democratiza todo y ahora todos pueden opinar de manera igualitaria y todo cambia, a el desastre posterior donde los grandes monopolios siguieron teniendo las mismas lógicas de poder inclusive dentro de Internet.
¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Que parece inclusive ponerse menos en crisis, o sea, menos de forma crítica, parece empezar a comer cada vez más terreno. ¿Cómo analizas el fenómeno de esta tecnología, de la inteligencia artificial, pero sobre todo con el avance también muy potente de la computación cuántica y lo que puede implicar eso en términos de seguridad informática, pero también en términos de poderío en todos los ámbitos? ¿Cómo lo analizas? Algo que parece por momentos como muy lejano, pero que claramente está funcionando ya al día de hoy en el presente. No, no es tan lejano en absoluto. O sea, en el caso de Estados Unidos y yo creo que es extensible a otros países, están hablando de que en 2 o 3 años prácticamente el 50% de los trabajos van a verse afectados por la existencia de la inteligencia artificial, ¿no? El problema, como en todo, es la propiedad de la inteligencia artificial. Lo que pretendió la primera inteligencia artificial que surge, el ChatGPT, era privatizar el sector, repetir un poco el modelo de las grandes plataformas tecnológicas que surgen a principios de los años 2000-2010. El modelo lo rompe China, y eso sí que es algo que hay que decir. Es decir, ChatGPT intenta, igual que OpenAI, hacer desde una empresa privada, con unos costos enormes, ¿no?, la privatización de la inteligencia artificial y de los datos por ella generada. Cuando sale DeepSeek o Kimi 2, que son inteligencias artificiales chinas, con códigos abiertos, con códigos que pueden compartir con todo el mundo, les rompe la idea de un monopolio en torno a la inteligencia artificial. Hoy, a día de hoy, muchísima gente está haciendo inteligencia artificial, a mí no me parece mal. Hay una burbuja en Wall Street en torno a, sobre todo, OpenAI y a las, yo creo, exageradas expectativas que se le dan. Ahora bien, a mí me parecería lo más interesante que se puede hacer son los intentos, y apoyar los intentos en América Latina, de tener una inteligencia artificial en castellano, en español. Y eso lo pueden hacer los gobiernos de América Latina apoyándose mutuamente y generándolo con el conocimiento universitario. Sería importantísimo que la comunidad hispanohablante pudiera tener una propia inteligencia artificial que compitiera, insisto, con los monopolios del norte, que además tienen sesgo de género, sesgos racistas, sesgos supremacistas, que podrían no tener si se apuesta en América Latina como en Europa por un desarrollo endógeno y absolutamente autónomo de las grandes empresas privadas estadounidenses. Pero no es un problema que sean estadounidenses, es que son monopolios privados de muy poca gente. Está concentrado en muy pocas manos y ese es parte del problema del capitalismo contemporáneo, claro. Marga, en el marco de todo esto, las extremas derechas están teniendo un nivel de poder importante y algunos plantean como la duda con respecto a esto, y lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, hay una parte de la población que se está volviendo de derecha, algo se modifica ahí, es la volatilidad de determinados sectores que pueden bandear entre estar en la derecha, en el centro o en la izquierda, o cuál es tu análisis. Imagino que es mucho más complejo que una respuesta breve, pero posiblemente tratar por lo menos de empezar a tener una idea, según la profundidad que tú tienes y aparte lo que vienes estudiando mucho, si realmente evalúas que hay un movimiento de un sector de la población o si más bien se trata de cuestiones circunstanciales. No, yo creo que hay un movimiento hacia conservador, por lo menos en Occidente. Yo Asia no lo conozco y en África tampoco lo he estudiado, pero luego en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá y en Europa sí que existe, y tiene dos fracturas que me parecen muy importantes. Una tiene que ver generacional, que es decir, por primera vez en la historia las generaciones más jóvenes, ¿cómo decirlo?, tienen una tendencia hacia la extrema derecha que no existía en la misma franja de edad en generaciones anteriores. No digo que sea mayoritario, digo que no existía. Es decir, ven en la extrema derecha una novedad, y eso me parece terriblemente peligroso porque no son nuevos, pero venden un discurso muy novedoso. Y el segundo elemento que sí habíamos visto en análisis comparativos de la extrema derecha es que también a veces la extrema derecha avanza por la falta de una alternativa enfrente. Es decir, poco se habla del error histórico del Partido Demócrata estadounidense poniendo a Joe Biden en estado de senilidad en un debate televisivo con Donald Trump. Es decir, y tuvo una influencia decisiva en un voto que por cierto estuvo muy igualado, es decir, relativamente igualado, ¿no? O la idea de que solo luchar contra la extrema derecha o ser antifascista es suficiente, ¿no?
Y a mí me parece que con el tiempo cada vez va siendo más claro que no es lo suficiente y que igual a veces repetir las viejas fórmulas no da siempre resultado. No digo que haya que hacerlo siempre, digo que a veces no da resultado, ¿no? En cualquier caso, creo que el avance de la extrema derecha tiene que ver con una reacción, ya lo hemos hablado muchas veces, tanto el avance del feminismo, a estos cambios globales que estamos hablando, ¿no? A un sentimiento de estar perdido por una parte de una población y luego en el caso de algunos países en concreto, y es mi hipótesis con la Argentina, a una situación económica muy peculiar y un regalo que le hace Donald Trump a Milei, en el que prácticamente es una amenaza a un país, ¿no? Es decir, o sea, si no sale elegido Jorge Milei, no le voy a dar 20.000 millones de dólares. ¿No? Es una cosa terrible, que es tratar a un país como un protectorado, como una colonia, o sea, literalmente, ¿no? Es que aceptar esa situación me parece contraproducente para la población, incluso para quien le vota, ¿no? Por una mirada muy corta y muy a corto plazo. Ahora bien, también es verdad que está dando ciertos signos de cansancio en cierta parte de la población, ese discurso de odio, del odiar tanto al otro, de discursos contra el migrante. Empieza a notar, no estoy diciendo que sea mayoritario, pero empieza a notar cierto cansancio. Tú decías un caso en particular, ¿no? Yo te contaba el caso particular de Países Bajos, que se dice ahora. En Países Bajos, que es un país pequeño de Europa, prácticamente un paraíso fiscal, con una extrema derecha muy tradicional y que daba prácticamente por sentado que ganaría la extrema derecha, y de manera un poco sorpresiva surge un movimiento de centro-izquierda, un moderado, que bueno, al final acaba ganando las elecciones y no va a gobernar la extrema derecha en Holanda, en Países Bajos. Pero lo interesante no era eso, lo interesante es que al hacer ver las encuestas de la gente por qué le preguntaron, dejaban de votar a la extrema derecha y votaban por otra opción, la respuesta de mucha gente en Holanda fue es que estamos cansados del odio, de esos discursos del odio al migrante, del odio al ruso. En el caso de Holanda, además Holanda tuvo la cumbre de la OTAN en junio y fueron unos discursos terribles de el mundo se tiene que militarizar, tenemos que armarnos hasta los dientes, hay que comprar armas. El secretario general de la OTAN es holandés, ¿no? Mark Rutte. Y este hombre dijo en el mes de junio en la cumbre, ¿no? Si queréis un estado de bienestar, empezar a hablar ruso, diciendo que había que dejar de pagar a médicos para comprar armas, ¿no? Y yo creo que la reacción del pueblo holandés, fíjate, en parte ha sido un poco harta de ese cansancio de discursos de odio, que por eso te ponía el ejemplo que a mí me dio la sensación de que puede haber no digo mayoritario, pero sí cierto cambio de tendencia a la hora de no ver los discursos histéricos y violentos de la extrema derecha como una acción de cambio o como una acción satisfactoria, ¿no? Bueno, el caso de Milei, de la primera elección en la provincia de Buenos Aires y la elección nacional que se hace posteriormente, hay un cambio de discurso y una bajada de tonalidad más en línea de lo que tú dices. Yo imagino que ellos harán los estudios, si lo percibimos nosotros, ellos también tienen think tank dedicado a esto, ¿no? Probablemente tenga que ver con el sector pequeño de la población, 5, 6, 7% de la población que necesitan para dar el salto de ser un partido grande a tener una mayoría absoluta. Y esos sectores de la población probablemente tengan que ver con la necesidad de esos sectores de un ascenso social o cómo se percibe en ellos la expectativa de futuro, ¿no? Pero el futuro tiene que ver con alternativas, ¿no? Futuro a corto plazo y a largo plazo. Y si ves un decrecimiento de la histeria normal con la que Milei habla, probablemente se deba a este mismo fenómeno, ¿no? No es muy creíble, también es verdad, pero puede que le haya funcionado en estas elecciones como un voto de, bueno, la última vez que le voto, pero a ver si ahora sale, ¿no? Y también el hecho de que haya una alternativa que la gente considere fiable, ¿no? Si uno pensase en que en esto que tú decías, también una lógica de cierto cansancio de una parte de la población muy grande con respecto a cuestiones económicas, cansancio de descreimiento, de cambio de la realidad concreta de la gente, en algunos lugares donde se votó de extrema derecha, ¿piensas que puede ser un paso antes del descreimiento de la política y una lógica de apolitización de una parte de la sociedad? Porque entiendo que ahí puede ser una lógica inclusive más antidemocrática que las extremas derechas. ¿Uno podría pensar que existe esa lógica de avanzada o no necesariamente entiendes que hay esa lógica, se va hacia ese camino en algunos lugares del mundo? No lo sé, puede que sí, ¿eh? Lo que sí hemos detectado y hemos visto es que cuando hemos dicho que un sector de la población se ha derechizado, también es verdad que hay que entender qué es lo que es por derechizarse, ¿no? Sobre todo la gente joven que vota a extrema derecha, que yo sí creo que puede ser un voto más volátil. O sea, algunos de ellos es un voto protesta, es un voto, mira, no sé, o sea,
pues porque le diviertes, cuidado, o el manejo de las redes sociales, puede ser más volátil, ¿no? En otros sectores de la población lo veo más difícil. De hecho, la mayoría de las veces es un voto conservador radicalizado, o sea, no hay un trasvase de voto en otros sentidos. Ahora, puede animar a votar al votante abstencionista, puede animar a armar alternativas o crear alternativas que realmente, como ha pasado en Francia con el nuevo Frente Popular, que ganó las elecciones en Francia, que pueda realmente generar una alternativa diferente, no basada en el antifascismo exclusivamente, sino una propuesta positiva. Lo hemos visto, insisto, en Francia, que es un país complicado para estas cosas y lo han conseguido, y en algunos países también de América Latina, donde vemos que cuando se arma una alternativa, que no tiene por qué ser de izquierda radical, o sí, que sino que sea creíble para la gente como un gobierno del país solvente, sí, claro que puede pasar. O sea, si el fascismo puede ser un fenómeno pasajero, de hecho, tampoco ha durado mucho en la historia. Es decir, como es un fenómeno, hay que volver a recordar que el fascismo es profundamente corrupto, es decir, es un sistema cleptógrafo. Es decir, cuando toman el poder, o sea, al no tener un sistema, es un sistema de robo sistémico, ¿no? Esto sí que está demostrado en todas partes. Fue en Francia, en España, por supuesto. Lo de Alemania fue un expolio a las poblaciones, con lo cual tampoco es un sistema que aguante mucho. Ahora bien, la radicalización de centro-derecha sí me preocupa más, ¿no? O de sectores también de la burguesía o de algunos de sus votantes, ¿no? Pero creo de verdad que espero que sea un régimen temporal y que convive con esta paradoja, ¿no? Una teoría decolonial, un orgullo del sur global, a nadie le gusta Donald Trump, o sea, quiero decir, no hay tampoco un entusiasmo por el proyecto que pueda representar, entonces, bueno, vamos a ver si en 2, 3, 4 años vemos un giro que puedas dar una esperanza un poco diferente al mundo que está diseñando la Casa Blanca, que realmente es bastante distópico. Marga, pensaba mientras te escuchaba, recordaba algunas de las cosas que nos habías comentado en otras entrevistas, donde hablabas de las lógicas de interconexión y de financiamiento de las extremas derechas. Trump parece haber blanqueado, ¿no?, con lo que le dice a Milei: yo pondré mi dinero solo si Milei es triunfador, ¿no? Claro, o sea, es como ellos también van evolucionando, es decir, hay algunos que se intentan moderar más, no sé yo si les funcionará como Giorgia Meloni en Italia o como el caso que acabamos de comprobar de un Milei un poco más suave, a ver qué tal, pero es verdad que se quitan más la careta. Donald Trump es la corporización en un cuerpo concreto de una voz global que cada vez que dice algo es como, madre mía, o sea, lo oye todo el planeta Tierra y eso es un problema que yo creo que está generando una reacción. Vamos ahora en China, lo estamos viendo con muchos compañeros, que hay como ganas desde el sur global, por decir una manera, o del BRIC, de responder, ¿no? De responder con una propuesta de orden global diferente. Y es algo que yo no había visto muchísimo tiempo, desde los países no alineados prácticamente, ¿no? Una respuesta de este tipo, ¿no? Y a mí me da esperanza, ya te digo, no tengo muy claro dónde va a ir, pero sí desde luego que hay una respuesta a una propuesta a la que hace Donald Trump que a mi juicio termina en guerra, o sea, es que no les queda otra. Es decir, Marga, en algunos países en Latinoamérica se habla bastante, por lo menos para tratar de interpretar qué es lo que sucedió con los gobiernos progresistas de primera ola y cuándo es que dejaron de dar respuestas a las sociedades. ¿Se te ocurre alguna teorización con respecto a eso? ¿Cuándo se rompe el vínculo con las sociedades? Después de un periodo de mucha inserción universitaria, de un proceso de democratización en muchos ámbitos, de seguridad social más importante, por lo menos de lo que prometen, de lo que proponen y de lo que sucede con los gobiernos de extrema derecha en la región. ¿Cuándo se rompió? ¿Son segundos ciclos de progresismo que no empezaron a dar respuesta, dejaron las lógicas concretas? Hay temas en los cuales no se meten, seguridad, acceso a la vivienda, por decir algo, y por eso no dan respuesta y la gente rompe vínculo, o el marketing político, las redes sociales generan a veces más efecto que las realidades concretas de la gente. Yo creo que hay que mirar cada caso a caso, por supuesto, no se puede generalizar. Ahora hay dos elementos que sí me parecen importantes. Uno lo analizaba, lo decía bien Álvaro García Linera, pero otros también, que muchas veces cuando llega un gobierno progresista, y eso es global, aumenta, aunque sea en poca medida, las condiciones materiales de vida de la gente, que aspiracionalmente aspiran a una clase media que tiene otros valores. Es decir, si no trabajas los valores a la vez que subes el nivel de vida de la gente,
pueden en cierta manera desclasarse, ¿no? Y entender que al pertenecer a otra clase puede tener unas aspiraciones diferentes. Esto era un fenómeno que vimos en Brasil, ¿no? Es decir, 16 universidades públicas que hace el primer gobierno Lula, prácticamente le da título de propiedad a todas las favelas, y bueno, viendo que una de las variables puede ser esa a la hora de que los gobiernos progresistas logren no solo mejorar las condiciones de vida de la gente, sino que además hacerles comprender que esa es la manera de mejorar las condiciones de vida y no cambiar necesariamente el voto. Y el otro elemento es que de verdad que no hay que despreciarlo en absoluto, la frase que dijo Lula cuando fue injustamente encarcelado, cuando él dijo que mi oponente político no es Bolsonaro, es Globo Media, es decir, es la televisión. Es decir, y yo creo que Lula tenía razón, y más ahora con las redes sociales, como hemos hablado antes, propiedad privada de las personas que más rodean a Donald Trump. O sea, Donald Trump, cuando es investido presidente, se rodea de los CEOs de estas multinacionales, no en el estrado, no, a su lado, ¿no? Es decir, ¿no? Como sus guardianes de corps, ¿no? Y son los dueños de las redes sociales. Que no había pasado en el primer gobierno de Trump, no, que inclusive hablaba en contra, ¿no? de las tecnológicas. Y esta es que los puso al lado. Bueno, de hecho, hace poco Donald Trump visitó el Reino Unido, el rey de ese país dio una cena en Buckingham Palace y Donald Trump no va con sus ministros de su gobierno, va con los CEOs de las multinacionales tecnológicas al centro del Imperio Británico, una cosa loquísima, pero que da una muestra de el tecnofeudalismo, bueno, la tesis de Yanis Varoufakis, ¿no? Es decir, hay una manera de apoyo en la tecnología, que por cierto está relacionada con la tecnología militar. Esto todos lo sabemos. A lo que voy es que los medios de comunicación, las redes sociales, tiene que ser un campo en disputa también para las ideas progresistas. No les podemos dejar ese campo en disputa exclusivamente a ellos, y desde aquí animar a usar todas las redes, a hablar sin ningún complejo y a disputar esos espacios que en otro momento fueron mucho más útiles para la gente de lo que son hoy. Sí. ¿Podría titular "Los desclasados se van a la derecha"? Los desclasados votan por sus intereses personales y no por los intereses de su pueblo, eso sí que es verdad. Y a veces puede pasar, y no solo en América Latina, eso sí que es un fenómeno global. Cuando creen que pueden tener un ascenso de clase media, cambian de valores. Y los valores de clase media, que por cierto hoy están en declive, ¿no? Pues nos pasa esa factura, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estamos al albur de una época diferente, ¿no? Hay polarización de salarios, pero hay acceso a determinados bienes como a través del teléfono móvil, hay como una especie de democratización del acceso a determinado conocimiento. Tenemos el movimiento del sur global, un movimiento feminista muy relevante. El movimiento de solidaridad con Palestina, yo creo que ha sido un giro epistemológico a la hora lo digo de verdad, de una generación joven que aquí criticamos mucho, pero ha sido capaz de lanzar el movimiento de solidaridad más grande de la historia de la humanidad, que ha sido el movimiento de la paz en Israel y a favor de Palestina, que creo que tiene que dar un cambio. Por eso te decía, algunos somos los que estamos que en 2 o 3, 4 años vamos a ver quizá una forma de analizar el mundo de manera diferente y no tan pesimista. Eso espero. China es también el cruce permanente entre tradición y futuro. En cada ciudad, en cada territorio, conviven espacios de memoria, espiritualidad y cultura, con una apuesta fuerte por la innovación y el desarrollo tecnológico. Desde este cruce entre lo ancestral y lo contemporáneo, seguimos recorriendo China para entender mejor estas transformaciones. Y continuamos desde China, donde realmente la magia entre la tradición y la tecnología se transforman en un fenómeno impresionante y que permite recorrer algunos de los grandes puntos de lo que vive esta gran transformación desde China. En cada rincón del mundo los pueblos evidentemente han levantado espacios que son mucho más que arquitectura, que tienen que ver con lo tradicional, con su memoria, con su espiritualidad y también con el conocimiento. Hoy, desde este museo que estamos recorriendo para Claxo TV, nos permite ver un poco lo que sucede con estas transformaciones, que obviamente tienen que ver con lo económico, tienen que ver con el sur global, pero también tiene que ver con la cultura tradicional. Recorramos un poco cada uno de estos espacios para tratar de entender un poco más, en el marco de algunas entrevistas que estaremos presentando a lo largo de todo el programa, qué es lo que sucede en China y cuál es el reflejo hacia otras partes del mundo. Aquí, desde China, para Claxo TV.
Pero si hay una ciudad que sintetiza esta transformación tecnológica es Hangzhou. Aquí nació Alibaba, pero sobre todo aquí se consolidó un ecosistema digital que transformó la vida cotidiana, el comercio, el transporte, la educación y la relación entre tecnología y planificación social. Vamos a recorrer este corazón digital de China. A orillas del río Qiantian, en el este de China, se levanta una ciudad que parece vivir por lo menos unos pasos por delante del tiempo, Hangzhou. Aquí, entre rascacielos, parques verdes, universidades, centros de investigación y laboratorios de inteligencia artificial, se despliega una de las experiencias más potentes de la tecnología con identidad del sur global. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Hoy la infraestructura invisible que circula a lo largo de cada una de las aplicaciones que utilizamos de manera diaria organiza el mundo, decide qué vemos, qué compramos, qué pensamos y hasta cómo se distribuye el poder en el planeta. En los países del norte global, la inteligencia artificial se concentra en pocas manos, corporaciones que poseen los datos, también los algoritmos y la capacidad para definir los criterios con respecto al conocimiento, qué es valioso y qué no lo es. Pero desde el sur global y especialmente desde China, donde nos encontramos, donde una de sus inteligencias artificiales es DeepSeek, esta que estamos viendo por detrás, que ha llegado para generar y hacer la competencia de inteligencias artificiales como la de ChatGPT y que ha marcado una gran diferencia en consumo energético y en la posibilidad de generar una inteligencia similar, muy potente, pero sin gran gasto energético. ¿Qué sucederá en el marco del poder con la construcción de estas nuevas inteligencias artificiales? Aún quedan varias dudas, pero sobre todo un camino que puede llegar a abrirse en el marco del sur global. La revolución tecnológica china no se explica solo desde las ciudades, tiene efectos profundos en el territorio, en el trabajo y en la vida rural. Para profundizar esta mirada conversamos con Jorge Díaz, investigador venezolano especializado en China y en los procesos de transformación económica y social del país. Desde su experiencia académica, Jorge analiza cómo se articulan tecnología, política pública y desarrollo rural y qué aprendizajes dialogan con las realidades del sur global. Escuchemos ahora su mirada. Se ve una China en transformación enorme relacionada con reducir la pobreza de una manera enorme. Hemos visitado inclusive sectores rurales con transformaciones muy increíbles, que eran sectores que tenían cierta postergación en el pasado y que hoy se los ve ser sectores más adinerados o por lo menos con muchas más posibilidades e inclusive con un cambio en las lógicas de migración interna, ¿no? Frente a eso. ¿Cuál es tu impresión al momento de recorrer como en este viaje China? ¿Cuáles son los principales impactos que tienes? Bueno, este viaje me ratifica muchas cosas que yo venía observando desde que empecé mis estudios acá. Empecé mis estudios sobre China, pero más cuando tuve la oportunidad de intercambiar con la población china y especialmente los jóvenes. En primer lugar, porque cuando tienes la oportunidad de intercambiar con ellos en una universidad, ves que sus distintos orígenes, no solamente orígenes en cuanto a territorio, porque puedes conocer estudiantes del norte, del sur, del este o del oeste, sino también de distintos estratos socioeconómicos. Entonces, ya nada más el hecho que en un espacio como la universidad se consigan o se mezcle toda esta diversidad dentro de la misma China es bastante interesante. Entonces, yo voy a transmitir lo que me decían las profesoras chinas y que yo lo viví en primera persona. Ningún año se parece al otro en China. Entonces, China avanza a una velocidad impresionante año tras año. Y yo creo que el elemento de la lucha contra la pobreza
en primer lugar, fue el primer factor que ellos identificaron que debían abordar y resolver si querían el desarrollo económico y social de su país. Entonces, en su momento tenían casi el 90% de la población rural en situación de pobreza. Entonces, una población en situación de pobreza no puede aportar a las fuerzas productivas, no puede estudiar en buenas condiciones, no iba a permitir el desarrollo nacional. Entonces, cuando tú empiezas a recorrer estos lugares, que los hemos recorrido en estos días, te impresiona la transformación, no solamente de haber sido una aldea o una ciudad pobre, o no ser ciudad y transformarse en una ciudad, sino todo el ecosistema que se ha ido gestionando. Porque no es solamente una cuestión de inyectar recursos y ya. Creo que de lo que tenemos que aprender de China es que la transformación viene con muchas dimensiones. Una de las dimensiones es, bueno, esa transformación tiene que autosustentarse en el tiempo. Es decir, no es que yo transformo, a lo mejor saco a 10 millones de personas de la pobreza, sé que esas personas tienen unos potenciales riesgos de volver a ella. Entonces, no solamente es sacar a la pobreza, sino cambiar todo su entorno. Nosotros en este viaje hemos tenido la oportunidad de ver cómo las personas ahora viven en unas casas muy dignas, antes no las tenían, cambiaron el medio ambiente y lo que yo creo que he identificado en la población china desde que empecé mis estudios, que me parece genial, y yo creo que una de las cosas que incluso tiene una gran coincidencia con América Latina, que estamos muy orgullosos. Ellos están muy orgullosos de China como país. Nosotros en América Latina estamos muy orgullosos de nuestros países, más allá de los problemas que tengamos. Entonces, los chinos están muy orgullosos de su proceso de desarrollo. Lograron apoderarse de su proceso de desarrollo. La población lo siente. Nosotros en este viaje veíamos como una persona del ámbito rural está presentando su cafetería, está presentando su urbanización, está presentando sus avances de forma muy orgullosa, y lo está haciendo hasta extranjero. Entonces, yo creo que esos son los elementos que más destacan de esta lucha contra la pobreza, no solo en este ámbito, sino en otros ámbitos, el orgullo nacional, y segundo, que se adentran impresionantemente en su proceso de desarrollo. Esas son las cosas con las cuales yo me quedo incluso, o me reafirma este viaje. En ese marco también recorrimos espacios tecnológicos con tecnología realmente muy avanzada, en un marco de disputa global muy grande, ¿no?, sobre el avance de la tecnología, quién la lidera, y no solo quién la lidera, sino también quién tiene el poderío de llevar adelante la cabeza con respecto a la inteligencia artificial, a la computación cuántica. ¿Cómo interpretas lo que se está viviendo en China y cómo lo interpretas también en lógica geopolítica, no solo de construcción de tecnología? Fíjate, hay algo, lo que nosotros vimos en este viaje ratificó lo que a veces uno en la teoría, a veces únicamente lee a través de los documentos oficiales o los libros. Vimos en primera persona la integración de los distintos actores de un ecosistema. Es decir, nosotros estamos en la Universidad de Zhejiang. La Universidad de Zhejiang tiene unas características impresionantes. En primer lugar, y si lo vemos geopolíticamente, según los rankings de Occidente, es la universidad número 49 del mundo. Según los rankings de China, es la 24. O sea, ya empiezan ahí las diferencias, ¿no? Ese es el primer elemento. Tenemos una universidad participando directamente en el desarrollo nacional, pero que además participa no solamente en lo académico, en el área de la investigación y la innovación, sino en lo productivo. Porque todo ese ecosistema de empresas tecnológicas, desde la más grande, Alibaba, hasta la más pequeña, de unos lentes o unas gafas de inteligencia artificial, todos los actores que están en ese ecosistema tienen de alguna forma una vinculación directamente con la universidad. Y como hemos discutido en estos días, todo eso no se puede hacer sin el impulso en primera instancia de los recursos que inyecta el Estado, que inyecta el gobierno, y dentro de un plan nacional. Y por último, pero no menos importante, ¿quiénes son los que participan, trabajan en ello, van a las universidades? Bueno, la población. Y la población que viene de todos lados de China participa en ese proceso. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, muy interesante. Yo compartía en uno de los foros que tuvimos algunas cifras. Bueno, voy a tratar de decirlas de memoria, pero de acuerdo a informes internacionales, especialmente elegí uno, que es un informe de un instituto de política de Australia, ni siquiera es de Estados Unidos o de China, señala que de las 64 tecnologías críticas a nivel mundial, China entre el 2003 y 2007 solamente lideraba 3 de 64. Ya sabemos quién lideraba el resto, era Estados Unidos. Pero ahora resulta que el último estudio que
evalúa desde el año 2019 al año 2023, ya plantea que China lidera 57. O sea, desplazó absolutamente a Estados Unidos de las tecnologías clave. Es brutal el cambio y estamos hablando de un periodo de menos de 20 años. O sea, la velocidad es enorme. Yo creo que Estados Unidos ni se dio cuenta cuando China pasó ese tren. Yo siempre pongo el ejemplo del tren de alta velocidad. O sea, tienes un tren de alta velocidad pasando al lado de una carreta. Entonces, eso desde el punto de vista geopolítico tiene un impacto importante, porque además hay algo que yo creo que yo destaco mucho de la relación que he tenido con China desde el punto de vista académico, de investigación y personal. Que nosotros, los países del sur global, tenemos la oportunidad de aprender de esa experiencia muy de cerca, porque China te brinda las oportunidades para conocerla. Que a diferencia de lo que uno podría ver en Estados Unidos o en Europa, países que sí, que llevaron mucho a nuestros jóvenes a estudiar, pero de una forma cooptada. O sea, no transmitas eso a tus países, los temas de investigación son los que me interesan a mí. En el caso de China, y yo lo pongo como un ejemplo, cada vez que nosotros tenemos un convenio de cooperación con China en algunos temas de investigación, básicamente nosotros no hemos conseguido imposiciones. Es bueno, existe esta oportunidad de realizar este libro, de hacer esta investigación, nos interesan estos tópicos, pero nos interesa escucharlos a ustedes. Eso es un cambio fundamental dentro de la cooperación, porque no es una cooperación impuesta, cada quien tiene sus intereses, pero hay una búsqueda por la armonía de los intereses de ambas partes. Entonces, yo creo que ese es el cambio geopolítico fundamental. ¿Cuál es tu lectura con respecto al sur global y después a los BRICS en particular? ¿Cómo lo ves desde China? Digo, ¿cómo se posiciona China frente a eso? Y como si fuese en el marco de varias preguntas en una, ¿cómo te parece que se trabajan desde China la lógica de las asimetrías? Digo, siendo un gigante claro, como es China en relación con otros países más pequeños. Claro, voy a empezar por la última pregunta que me parece súper interesante. Una de las cosas que nos toca a nosotros, particularmente desde América Latina, es explicar ciertas cosas sobre América Latina y sobre nuestros países a China. Aunque China nos estudia mucho, por ejemplo, en el caso de América Latina ya hay más de 60 centros de investigación sobre América Latina en China. Claro, tienen una gran cantidad de investigadores, políticos, empresarios de nuestras regiones investigando y conociendo nuestras realidades, pero a veces nos toca explicar un poco, tratar de dimensionar un poco la relación, claro, porque, a ver, un ejemplo, una universidad en China tiene todo un conjunto de instalaciones impresionantes, tiene una cantidad de recursos abrumadora, que, claro, cuando lo comparamos con nuestras universidades, no hay comparación. Entonces, claro, ellos lo pueden entender, pero a lo mejor hay cosas que no se explican. O sea, ellos no se explican, no sé, por qué una universidad como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Central de Venezuela, son universidades autónomas, pero no quieren una vinculación directa con el Estado. Eso, para los chinos, eso no existe. Entonces, estoy hablando nada más del ámbito académico. Eso entra en el ámbito empresarial, en el intercambio de los pueblos, incluso hablábamos al principio de la pobreza, incluso la experiencia de China, tratar de transmitirla a América Latina no es directa porque además ellos abordaron una política con unas dimensiones impresionantes. Entonces, ahí viene nuestro papel, creo yo. Nuestro papel es explicar muy bien a América Latina, es explicar sus características, sus particularidades, para que China de alguna forma entienda en nuestra cooperación, que bueno, que ellos son muy grandes, que las políticas de ellos son a una velocidad distinta, son unas dimensiones distintas. Claro, de alguna forma también al momento de cooperar en distintos ámbitos, siempre hay como esos equilibrios o esas líneas que son a veces difíciles y que pueden haber hasta malos entendidos. Porque obviamente China tiene sus intereses, América Latina tiene sus intereses, pero yo creo que es donde viene la cooperación de distintas formas. Nosotros tenemos un rol fundamental, creo yo que a veces mejor comprendidos desde China que desde América Latina, que somos las personas que tienen que generar una vinculación persona a persona, entre centros de investigación. Creo que en América Latina a veces no lo entendemos suficientemente, es mi crítica hacia nuestra región, porque los chinos tienen la disposición y conocen la importancia de nuestras instancias en la cooperación. Nos falta a nosotros desarrollar en nuestros países eso. Con respecto a la posición de los países del sur global y en este caso específicamente de los BRICS, mira, yo tuve una experiencia impresionante cuando estudié aquí y siempre lo digo. Yo acá tuve la oportunidad de conocer estudiantes de más de 100 países en un plazo de 2 años. Es decir, China ya le llega a 150 países con los cuales tiene relaciones diplomáticas. Es decir, por lo menos, no sé, me atreveré a decir, habrá 50 estudiantes por país, acá mínimo, como mínimo. O sea, yo pongo simple ejemplo, yo me consigo aquí gente de Papua Nueva Guinea, de Grenada, o sea,
de países de muy pequeños hasta países muy grandes como Rusia. Entonces, ya esa llegada que está teniendo China a estos elementos de estos países demuestra que hay una vinculación, un interés por el sur global. Voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha parecido genial. No sé si conoce, bueno, he conocido a nivel mundial la cooperación que tuvo China con Kenia en materia de transporte, la construcción de un ferrocarril en Kenia. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Transporte y Comunicaciones de Beijing, donde se desarrolló ese programa. Yo lo vi en primera persona, vi un salón con 25 estudiantes de pregrado de Kenia estudiando en chino, preparándose específicamente para ellos ser los gestores de ese sistema de transporte. Es decir, está bien, hay una cooperación, pero te estaban formando para que tú en el futuro, lo puedo decir desde Venezuela, nosotros tuvimos una cooperación aeroespacial, aún la tenemos, y está formando a los ingenieros en materia aeroespacial para que vayan a controlar los satélites. Es decir, esta es una cooperación que yo creo que es muy valiosa porque genera un tipo de relación distinta a la que nosotros tradicionalmente teníamos con Estados Unidos o países de Europa. Específicamente con el BRICS, yo creo, y teniendo contacto no solamente con China, sino con actores de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, creo que cada uno de ellos tiene muy claro el papel que tienen los BRICS. Los BRICS, yo lo veo así y vamos a tomar algunos elementos de la diplomacia china. China no viene a derrocar el sistema internacional imperante. Yo creo que ellos van a aplicar una lógica gramsciana de que lo viejo va a ir muriendo y lo nuevo va a ir naciendo. O sea, y además que, claro, lo difícil de los BRICS es que cada quien tiene sus tiempos. Pues. China te dice, está bien, se mantiene la ONU, se mantiene la OEA, se mantiene la Unión Europea, está bien, que eso viva, pero tenemos que crear algo nuevo. Y cuando tú hablas con los actores de los BRICS, que es algo que a mí me impresiona mucho, yo creo que es la lección que tenemos que tomar desde América Latina, es que tienen muy claro, uno, sus planes nacionales. Dos, y eso es algo vital, cuando estamos hablando con Rusia, cuando estamos hablando con China, cuando estamos hablando con la India, estamos hablando con civilizaciones. No son estados, nación cualquiera, son estados civilización. Entonces, eso hace que Brasil, cuando entra Brasil, bueno, Argentina ahora con la situación, pero no sé si Venezuela aspira, nosotros lo hemos explicado en Venezuela, si Venezuela aspira a entrar en los BRICS, tú tienes que entender que te estás relacionando en un bloque de estado-civilización, que es distinto al bloque G7, G20, que es otro bloque, que es un estado-nación con una historia más corta. Entonces, esto es muy interesante y personalmente yo doy muchas gracias porque lo he comprendido desde China más que desde América Latina, porque este intercambio, bueno, y pongo el ejemplo final, venimos de un foro mundial, y no solamente era ese foro que se estaba llevando a cabo, si haces un seguimiento, es un conjunto de foros discutiendo demasiados temas y se están discutiendo aquí. Exacto, y no solamente se discute en Beijing, se discute en Shanghai, se discute en Hangzhou, se discute en Henan. O sea, nosotros discutimos todo en Buenos Aires, en Caracas, en Ciudad de México, en Bogotá, y algo lanzamos a las provincias. No, aquí están todo el mundo participando. Entonces, creo que son las cosas así sueltas que puedo decir algo respecto a eso. Jorge, dos últimas cosas. Una de ellas relacionada con algo que también estamos trabajando, que tiene que ver con la natalidad. Y te llevo a lo personal, te llevo a lo global. Eres padre de una niña muy chica viviendo en Beijing, China, en un país con una población gigantesca, pero entiendo que también con un tema de natalidad importante. ¿Cómo analizas eso en esa doble cualidad de analista y padre? Padre. Bueno, mi hija Ivanka, bueno, ella es parte de la política de un solo hijo que estamos aplicando nosotros, en el nivel personal. Pues. Es bien interesante porque, claro, una de mis áreas de investigación es seguridad social, es pensiones y justamente estudios de población. China es un caso muy peculiar porque aplicó una política de control de natalidad en el año 1981 con sus razones, debatible, no debatible, pero la aplicó en el año 1981. Claro, una política que se empezó a flexibilizar en el año 2016-2019 porque según los estudios que se han realizado y según las estadísticas disponibles, China tuvo en 20 años un envejecimiento que le tomó a otros países 50. Entonces, un envejecimiento poblacional muy acelerado. Claro, porque estamos viviendo en este momento la oleada de los que vienen de la política de un solo hijo, que también hay que colocarle asteriscos a eso, porque todo el mundo cree que la política de un solo hijo era universal.
pero era concentrada de determinados estatus. Tú vas a poder conocer personas que nacieron en los 80 y 90 y tienen hermanos. Sí, eso también... ¿Cómo funcionaba eso? Mira, nosotros hemos realizado algunas investigaciones y, por ejemplo, determinadas zonas del país, en China, se podía tener un segundo hijo bajo ciertas condiciones. A lo mejor el primero no tenía los mismos derechos que el segundo. Si eras de una minoría étnica, podías tener más de un hijo, por ejemplo, la población de Xinjiang u otras minorías étnicas. Si tu primer hijo tendría alguna condición particular, alguna enfermedad, podía tener un segundo hijo. Es decir, básicamente incluso el primer documento que sale sobre el control de la política de natalidad es dirigido a los miembros del partido. O sea, y no todo el país es miembro del partido. Eso también hay que analizarlo con bastante detalle. Obviamente también hay que decir que China, si bien hay una política que restringe la natalidad, también China siguió el patrón natural, entre comillas, que los demás países del mundo vienen siguiendo, que es una reducción de los tamaños de los hogares. Eso ha pasado en Europa, pasa en América Latina y bueno, China simplemente tiene los dos elementos. ¿Qué consecuencias pudiste analizar que se dio sobre esa política? ¿Qué pasó con el envejecimiento de la sociedad en el marco de cuidados, en el marco de problemáticas? Digo, ¿por qué China decide cambiar? ¿Por qué el envejecimiento podía llegar a ser un problema para China? Claro, en estos momentos, ¿por qué empieza a ser un problema? En primer lugar, porque en 2023 China registra por primera vez, desde el año 59, si mal no recuerdo, por primera vez registra un descenso en su población. Número negativo de crecimiento. Claro, ahí hay que sumar el hecho de los efectos de la pandemia, porque la pandemia cambia la mentalidad de las personas que quieren tener hijos por las razones que conocemos. ¿Okay? Muchas personas decidieron no tener hijos hasta que la pandemia finalizara. ¿Qué afecta? Por ejemplo, en materia de seguridad social, China tiene el sistema de seguridad social más grande del mundo por razones obvias. Bueno, aunque tengan 1.400 millones de personas, porque India también tiene 1.400 millones, pero no tiene las magnitudes del sistema de seguridad social que tiene China. Entonces, China tiene un sistema de 1.300 millones de personas en su seguridad social, 1.100 en pensiones. O sea, unas magnitudes, estamos hablando de cada 5 habitantes en el planeta, uno está en China y uno está en el sistema de seguridad social. O sea, una magnitud impresionante. Entonces, ¿qué problemas te puede generar esto desde el punto de vista del sistema de pensiones? Bueno, lo más preocupante usualmente es cómo tú vas a financiar y soportar eso. Claro, está la visión occidental de que, bueno, tú financias eso haciendo que la gente trabaje más, recortando beneficios. Esa es la visión occidental ortodoxa, sobre la cual algunos nos hemos formado, pero menos mal que no la seguimos. China necesita soportar eso a través de ¿qué? De sus fuerzas productivas. ¿Cuál es la principal fuerza productiva? Su fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo que además empezó a decrecer, alcanzó su pico en el año 2015-2016 y empezó a descender en términos absolutos. Entonces, ¿qué ocurre? En los términos de cuidados, por ejemplo, China incrementó bastante su edad su esperanza de vida hasta los 79 años. Su edad de jubilación es 60, aunque se está discutiendo ahora. Entonces, tienes una población, y aquí entra un concepto que es muy polémico, que yo en China aprendí que tenía otra denominación. Hay un concepto se hizo muy polémico y por razones obvias, porque lo lanzó el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, nuestra querida camarada Christine Lagarde. Ella dijo que el riesgo de longevidad era el riesgo de que las personas vivieran mucho tiempo, en esos términos. Obviamente los tecnócratas, incluyendo mis colegas, se lo compraron. O sea, los logros de que la población viviera más, simplemente Europa Occidental lo ve como que un problema. Por eso es que las edades de jubilaciones se incrementan, no por otra cosa. Porque eso de aumentar las edades de jubilaciones no resuelve el problema de fondo. China le dio un enfoque distinto y yo lo aprendí en mi doctorado, no lo había visto, yo estaba en contra del concepto de riesgo de longevidad. Hasta lo negaba cuando lo íbamos a tratar en las clases, no quería saber de eso porque me parecía siniestro el concepto. Pero estudiando en China, en una clase, un profesor nos habla de riesgo de longevidad y yo dije, ok, ya los chinos no me digan que van a comprar el concepto de riesgo de longevidad, pero no. Y dicen, no, lo que pasa es que ahora en la longevidad se van a manifestar otros riesgos, que no es lo mismo. Es decir, las personas van a vivir más y vas a tener una persona a lo mejor que antes podía tener alguna enfermedad a los 65 años, bueno, va a necesitar un cuidado durante más tiempo, tratamientos durante más tiempo. No es que quiero que viva menos, quiero que viva más, pero en mejores condiciones.
En ese sentido, es muy interesante una experiencia que China tiene un plan nacional de cuidados. Lo lanzaron hace 2 años, en el año 2023, un plan nacional de cuidados. Es impresionante porque no solamente vieron las áreas clásicas de la seguridad social, el seguro social, la pensión, la salud, no, un plan de cuidados que va a implicar el hecho de generar esfuerzos para, en materia sanitaria, en materia de prevención de salud, abordar una población envejecida. Entonces están tratando como en 2 orientaciones. Sé que tengo que promover la natalidad, no sé si lo voy a conseguir porque también hay unas condiciones sociales nuevas, pero aún así tengo un porcentaje importante de la población envejecida que va a alcanzar el 20%, 1 de cada 5, a la cual le tengo que proporcionar cuidados. Eso me hizo entender a mí uno de los objetivos del 14º plan quinquenal. El 14º plan quinquenal, en su batería de indicadores claves, planteó el hecho de incrementar no solamente el número de médicos, sino también el número de enfermeras. O sea, ya lo entiendes. Claro, es que esa es un área donde tú necesitas concentrar personas bien formadas para atender a esa población que viene. Jorge, por último, ¿qué libros estás leyendo que te llaman la atención y que nos podrían ilustrar un poco sobre lo que podemos ver de China? Okay. Digo, si alguien tuviese que buscar, dice, me interesó. Exacto. ¿Qué podría leer? 2 o 3 cosas. Mira, yo siempre recomiendo, bueno, de China se pueden leer muchas cosas. Usualmente trato de recomendar unos libros que famosas editoriales de lenguas, la editorial Ediciones de Lenguas Extranjeras de China promueve. Hay un libro muy importante, libritos, son unos libritos blancos muy pequeños, que ya los reviso de vez en cuando, ya los leí en su momento, que se llama Palabras Claves de China. Parecería un libro elemental, sencillo, con el discurso oficial, pero es muy interesante. Esos libritos te permiten conocer el contenido de conceptos claves, de políticas claves que China, y te permite armar la estructura del pensamiento político chino. Son libros muy importantes porque son pequeñitos, son muy sencillos, pero te van diciendo, bueno, cuando tú veas en la noticia la revitalización rural, es como un diccionario. ¿Qué es la revitalización rural para China? ¿Qué es el alivio de pobreza para China? En cuanto a autores, yo estoy recomendando en este momento 2 autores que me parecen muy importantes. Ambos son de la Universidad de Renmin, Universidad del Pueblo de China. Son 2 autores, uno es Wang Yiwei, después les puedo pasar el nombre, y el otro es Wang Wen. Son 2 personas, 2 investigadores de alrededor de 50 años, que es muy interesante, tienen muchos años escribiendo. Wang Yiwei es experto en el tema de franja y ruta, iniciativa de la franja y la ruta, tiene un libro que se tradujo en más de 20 idiomas, y además que está escribiendo mucho sobre la modernización en este momento. Es un autor de referencia obligatoria, además con un intercambio impresionante con Occidente. Está empezando a meterse con América Latina. Y otro es Wang Wen, que lleva un instituto, en este momento no recuerdo el nombre, pero también es de finanzas de Renmin, que es otro autor chino, otro profesor chino, que está teniendo un contacto importante con Renmin, con el exterior, desde Renmin, pero está trabajando también el aspecto de la modernización, pero está trabajando todo lo que es la disputa Estados Unidos-China. Es un interlocutor, pero está trabajando. Son 2 libros que yo recomiendo para entender, porque hay muchísimo. Exacto. Desde el CEBEC también tenemos unos cuantos, pero que bueno, después los podemos ir divulgando, pero yo digo que estos 2 autores los puedes conseguir en artículos, en libros, en notas. Nosotros estamos traduciendo artículos de Wang Yiwei, lo estamos colocando en nuestro sitio web. Son 2 autores que yo creo que son imperdibles en este momento y han adoptado una modalidad que son los podcasts. Excelente. Exacto, no solamente es leerlos, sino también los puedes escuchar. Jorge, un placer enorme y gracias por ayudarnos a pensar y entender China. Muchas gracias a ti, Gustavo, y a todo el equipo de clase. Hoy, una China que rara vez ocupa el centro del relato mediático internacional es la China rural. Un territorio donde en las últimas décadas la reducción de la pobreza, la infraestructura, la digitalización y nuevas formas de empleo están transformando la vida cotidiana. Desde allí, seguimos recorriendo este país. Estamos en la China rural,
un territorio que muchas veces queda fuera del mapa mediático internacional, pero que hoy es escenario de profundas transformaciones. En las últimas décadas, China ha logrado avances notables. La incidencia de la pobreza rural cayó drásticamente y la distribución del ingreso entre zonas rurales se ha ido reduciendo. Pero no se trata solo de cifras, los desafíos persisten. En muchas provincias, las viejas formas de agricultura están siendo reemplazadas por nuevos modelos, empleo no agrícola, digitalización y economías rurales conectadas al mundo. Un estudio reciente concluyó que la transformación rural, especialmente cuando el trabajo pasa de la agricultura tradicional a sectores no agrícolas, tiene una relación positiva con el ingreso per cápita rural. Y en medio de esa transformación aparece un factor clave: la economía digital rural. En China, el desarrollo de infraestructuras digital en medio rural, la informatización de la agricultura, la infraestructura del e-commerce rural están vinculadas con la revitalización del campo chino. Desde la mirada del sur global, esta historia tiene relevancia política y simbólica. Primero, muestra que el desarrollo del campo no tiene por qué quedar marginado de la revolución tecnológica, puede estar dentro de ella, lo que abre nuevas rutas para América Latina, África y Asia. Y en segundo lugar, plantea la pregunta sobre la soberanía. ¿Qué significa que un pequeño pueblo esté conectado al comercio global a través del e-commerce o que la producción agrícola esté vinculada a plataformas digitales? Tercero, evidencia que la política rural es política global. No solo se trata de alimentos o tierras, sino también de tecnología, empleo, conectividad y derechos sociales. Desde este rincón de la China rural se está escribiendo un nuevo capítulo en este siglo XXI, donde también se enmarca en la lógica de las migraciones internas, que ha sucedido a partir de esta revitalización de la ruralidad en China. Porque el desarrollo del sur global no empieza en la ciudad, sino también en el campo, y la China rural nos lo está recordando. Desde aquí seguimos recorriendo territorio, historias y voces que construyen el sur, que piensa y actúa. La transformación rural china no fue espontánea, fue el resultado de políticas públicas sostenidas, infraestructura, conectividad digital, plataformas de comercio electrónico y servicios básicos llegando al campo. La ruralidad dejó de ser pasado para convertirse en parte del futuro. Desde el sur global, esta experiencia abre preguntas claves sobre soberanía, desarrollo, tecnología y territorio. Las transformaciones que estamos viendo en China y en el marco de los BRICS también interpelan directamente a Europa. Para profundizar esta mirada conversamos con Paolo Ferrero, político italiano y exministro de Solidaridad Social durante el segundo gobierno de Romano Prodi. Ferrero analiza el impacto del ascenso chino, las tensiones geopolíticas y los desafíos que enfrenta Europa en un mundo cada vez más multipolar. Bueno, en principio me parecía interesante su discurso, me interesaba por ahí comenzar pensando un poco qué significan los BRICS, podría decirle para la izquierda europea en general, pero en particular para usted en su análisis. Los BRICS son las posibilidades de construir un mundo multipolar, para que antes de los BRICS estaba la posibilidad de un mundo bipolar, tripolar, pero no multipolar. Y yo pienso que el mundo multipolar es el mundo que puede construir la paz y también la justicia. Y sin un mundo multipolar no es posible. Y no es posible, afuera del mundo multipolar, someter el imperialismo en una manera no destructiva. Para que nosotros, me parece que la Tercera Guerra Mundial no es buena. El multipolarismo es necesario por construir un futuro de paz. Paolo, en ese marco,
Los BRICS entonces son mucho más que un grupo, que un bloque económico. Pienso que sí, y son mucho mejor que los singulos estados de gobierno. Para que esto es una verdadera cosa interesante, toda la propuesta de los BRICS son propuestas buenas, de regla internacional, que van más adelante que los singulos intereses de los singulos estados que hacen parte de los BRICS. Por esto me parece una dinámica muy bonita y pienso que el elemento económico es importante, pero el elemento más importante es la dinámica de ponerse el problema del desarrollo de la humanidad en cuanto a humanidad. Este me parece el centro de los BRICS. Paulo, ¿cómo le parece que se puede evaluar en un marco en el cual las asimetrías son muy grandes y donde la incorporación de otros participantes del bloque puede ser muy interesante por un lado, pero también las lógicas de las asimetrías pueden dificultar un trabajo conjunto, parejo y de dimensión de valor para cada uno de los integrantes? ¿Cómo piensa que se puede evaluar eso y si existe cierto riesgo en ese marco? Claro que el desarrollo es complejo, pero me parece que las reglas fundamentales que los BRICS ponen ahora por reconstruir la dinámica internacional es fundada sobre el derecho internacional y no sobre los reportes de fuerza entre los países. Por esto es posible que en los BRICS esta tarea va a tener, no es seguro para que el mundo es complejo, pero me parece que va a tener. Es posible también que la manera que el adversario utiliza por responder puede ser muy decisiva sobre los futuros de los países. Para que si, por ejemplo, los Estados Unidos van a invadir Venezuela, se va a ver una dinámica que no es multipolar, es de área de influencia. Los Estados Unidos hacen una cosa, la Rusia un'altra, la China un'altra, ma non es una dinámica universalista. Y por esto me parece que el problema es qué pueden hacer los BRICS y también si los BRICS son bastante hegemónicos de influenciar también en la manera que los imperialistas deben utilizar y no pueden hacer otro. Para que esto es un problema, está a un certain nivel, es necesario no solamente es más fuerte que el adversario, es necesario englobar los intereses del adversario en tu diseño hegemónico. Y yo pienso que somos a esto. Una cosa buena, y somos en China, es que sobre el plan de la política internacional y de la concepción de los reportes internacionales, el gobierno chino tiene una actitud positiva. Y esto me parece un elemento, dicho sobre el plan internacional, porque no siempre sobre el plan nacional es la misma cosa. Pero esto me parece una cosa importante, esta idea que no se trata de agua y fuego, mas de construir una comunidad de la humanidad como comunidad, me parece una dirección universalista positiva. Pablo, ¿cómo se ve desde Europa? ¿Cómo se percibe eso? Y ahí le pido que no solamente sea su posicionamiento personal, sino más la mirada que hay desde Europa en el marco de pensar a los BRICS en lógica de competencia sistémica, interlocutor necesario. Digo, ¿cómo funciona esto en una economía mundial fracturada? Sobre el plan de las clases dirigentes europeas, me parece bueno decir las clases dominantes europeas, porque no son dirigentes, es una situación completamente negativa,
para que tenemos una burguesía compradora de los Estados Unidos que buscan el reporte militar con los Estados Unidos y aceptan de destruir la economía europea por hacer un favor a los Estados Unidos. Es una cosa increíble. Y más adelante va este proceso y más en Europa está la centralidad de la guerra contra la Rusia, que es una cosa demasiado negativa por los pueblos europeos y al final también para la economía y para todo en Europa. Por esto yo pienso que ahora la Europa es el lugar del mundo más idiota que está. Es así, para que Trump tiene una lógica, el Brasil tiene una lógica, la China tiene una lógica, la Unión Europea no tiene una lógica en esto. ¿Se puede cambiar esto? Bueno, pienso que esta clase dirigente europea no va a durar más a largo tiempo. Es suficiente, pienso, que en uno de los grandes países se va a caer, a salir el gobierno y se va a construir un otro equilibrio. Segundo, pienso que la guerra en Ucrania se va a perder no tan a la lunga. Y esto es una cosa buena por la Europa. ¿Para qué obliga a modificar las narraciones? Bueno, por esto ahora la Europa no está en una situación dinámica positiva, está en una crisis verdadera. Y además, en la izquierda europea, y no solamente el centro izquierda, que yo pienso que es expresión de las clases dirigentes, pero también en la izquierda tenemos posiciones bastante diferentes que no son en la condición de proponer una posición clara sobre dónde andar. Por esto la Europa es verdaderamente un problema, es un accidente, no es una cosa. Para mí, esta es mi opinión, es necesario reconstruir una dinámica positiva por los pueblos de Europa en la reivindicación de la autonomía y de la independencia de los Estados Unidos. Para que afuera de esto no se puede más haber una idea de Europa. Y la otra cuestión es que la Europa es tras los océanos Atlánticos y los Urales. La Rusia es en Europa, no es afuera. Allora es necesario pensar a una estructura política de la Europa que no es la extensión de la OTAN. ¿Para qué? Ahora estamos aquí. Esto es una estructura económico-institucional que diventa una estructura de presunta soberanía y seguridad que no marcha. Y por esto yo pienso que Europa es verdaderamente en una grave crisis y no verán de la Europa buenas cosas en los próximos 10 años. Paulo, por último, en el marco de los BRICS, ¿qué posibilidad concreta ve de una desdolarización, por lo menos parcial, entendiendo la importancia que puede tener no solamente en lógica de comercio internacional, sino también de poderío de otros sectores del sur global? Ahora, esto me parece un problema demasiado delicado. ¿Para qué? Yo pienso que sobre el plan de los reportes de fuerza está la posibilidad de dolarizar largamente el mundo. Pero esto sería demasiado duro por los Estados Unidos. Y yo pienso que China, Rusia, Brasil, India no van a toda velocidad en la dedolarización, para que piensen, y me parece correcto, que si van a toda velocidad sobre la dedolarización, la arma militar es la única arma que va a tener por los Estados Unidos en la puerta.
Por esto yo pienso que es necesario pensar una transición que, que no es la de dolarización directa, pero la historia no es programable. Yo pienso que es posible que los Estados Unidos no pueden tener el nivel que tienen de deuda y de todo esto, que no puede. Es necesario mirar qué va a hacer Trump, porque para que Trump, es posible que Trump va a poner la cuestión de la stablecoin, de criptovalute al centro, no más el Banco Central, la Federal Reserve. Esto va a cambiar las cosas. Es posible que los Estados Unidos van a hacer ellos mismos una devaluación del dólar por recuperar el problema de la deuda que no pueden pagar. Son posibles tantas cosas. En este sentido, pero yo pienso, y es el resumen final, que somos en una fase que va verso un gold standard, para que el oro es la única verdadera el nivel de mesuración que puede tener en esta situación. Más que una otra moneda a la plaza del dólar, yo pienso que es posible que vamos a ver una menor fuerza del dólar, esto es claro, y una cierta centralidad por l'oro como elemento de equilibrio. Ma es una previsión que yo vaya a hacer. Pablo, un placer y muchísimas gracias. Gracias. Desde China también se proyectan debates políticos que atraviesan Europa y el sur global. José Luis Centella, dirigente del PCU español, se encuentra en China participando de espacios de intercambio político e institucional. Con él conversamos sobre China, los BRICS y los desafíos de las fuerzas políticas que buscan alternativas al modelo neoliberal. Escuchemos ahora a José Luis Centella. José Luis, ¿qué impactos te genera y cómo vives las veces que vienes a China, pero en particular esta visita? Digo, ¿cómo interpretas esta lógica de innovación, de mucho avance que se vive aquí en el marco de una China muy renovada y muy potente? Bueno, la verdad que cada visita a China es una experiencia desde 1998, que vine por primera vez, ¿no? hasta esta, pues la verdad es que bueno, se ve el avance diario, porque es verdad que el proceso chino es un proceso espectacular y un proceso que, más allá de diversas opiniones, nadie puede negar que es un proceso que quema etapas que el mundo occidental ha tardado décadas, incluso siglos, lo puede quemar en menos de una década, ¿no? Y por lo tanto es una experiencia que hay que estudiar y que hay que trabajar. Bueno, y en ese marco, ¿no? Pues esta visita enmarcada en el seminario del socialismo mundial, pues es una importante oportunidad para convivir con lo que es el mundo de la academia china y en su contacto con sectores políticos y también de la academia de Europa y de América Latina. Entonces es una experiencia que también tiene su especificidad. No son otros viajes que hacemos del ámbito meramente político, ¿no? Y por tanto esta para mí tiene una importancia especial. José Luis, en este marco y hablando un poco de la geopolítica mundial, digo, ¿cómo interpreta en ese tironeo que hay entre multipolaridad y unipolaridad que intentan llevar algunos países y posiblemente lo que es un cambio de fase grande de la lógica de la globalización? Digo, ¿qué significaría para usted un multilateralismo renovado? Sí, bueno, yo estoy planteando que en estos momentos existe una disyuntiva que ya no es tanto entre unipolaridad y multipolaridad, sino que es entre multipolaridad y guerra fría. Yo estoy planteando que el imperialismo, el neoliberalismo
pues ha perdido la batalla inicial cuando, tras la caída, la implosión de la Unión Soviética, entendió que podía dominar el mundo, entendió que era el fin de la historia, la muerte de las ideologías y que, por lo tanto, bueno, iba a ser un paseo ya dominar todo el planeta. Eso no ha ocurrido, sino que eso fracasó. El ALCA no se impuso y fue derrotado por el ALBA. Los países emergentes pues pusieron un contrapunto a lo que era ese dominio mundial, y también los foros sociales mundiales también a nivel popular, y por lo tanto el imperialismo en un momento determinado, yo lo sitúo en la etapa final de Obama y Biden, pues asume que no puede ganar la batalla y por lo tanto en lugar de ir allá a un mundo unipolar, prefiere un mundo bipolar que le permita dominar al menos una parte grande del planeta, porque Guerra Fría significa, aparte de la tensión, el aumento de tensión significa dividir el mundo en bloques desconectados con áreas de influencia. Por lo tanto, ahora mismo estamos en la dinámica de si el mundo avanza hacia esa nueva Guerra Fría, donde habría un gran área de influencia de Estados Unidos y el resto del planeta, o se abre paso la multilateralidad, que en este caso la multilateralidad de la que habla todo el mundo, porque incluso bueno, los que quieren imponer esta Guerra Fría también hablan de multilateralidad. Pero más allá del juego de palabras hay una realidad. Para mí empieza porque multilateralidad significa renuncia a que haya un centro de poder hegemónico. Multilateralidad significa unas reglas de juego no tramposas, sino construidas desde la equidad y la justicia, y significa el beneficio mutuo en cualquier tipo de relaciones. Es decir, todo lo contrario de lo que ha sido el colonialismo y el neocolonialismo. Por lo tanto, en este caso tenemos un elemento aterrizando en China, de que es la primera vez en la historia que una potencia que emerge y que puede tener capacidad para llegar a una capacidad hegemónica, pues renuncia en principio a ella y plantea la multilateralidad. Ni el imperio español, ni el imperio británico, ni el imperio francés, ni el imperialismo estadounidense nunca se plantearon no ser potencia hegemónica. Por lo tanto, es la primera vez en la historia que se abre una oportunidad de que haya un multilateralismo que sea realmente efectivo. José Luis, en ese marco, ¿cómo está parada Europa? ¿Qué es lo que sucede en Europa en un momento muy conflictivo, ¿no? Con una guerra y también con, casi con una pertenencia muy grande hacia el posicionamiento de Estados Unidos? Pues es una verdadera desgracia para Europa y fundamentalmente para las europeas y los europeos. Europa ha renunciado a ejercer un papel porque podía haber jugado, si no la multilateralidad, por lo menos la multipolaridad, y haberse planteado ser un tercer polo. Se podía haber planteado dentro de la misma lógica de Guerra Fría, haberse planteado, pero sin embargo el capital europeo ha renunciado a defenderse a sí mismo. Yo personalmente creí que cuando la reunión que hubo en Londres, poco después de tomar posesión Trump en la Casa Blanca, en la que se reunieron Gran Bretaña, la Unión Europea y Canadá, y firmaron un comunicado donde planteaban que iban a contrarrestar las amenazas de Estados Unidos formando un bloque, ¿no?, para defenderse frente a esa invasión arancelaria y de la OTAN de Estados Unidos. Sin embargo, eso fue en marzo y en mayo, junio, se produjeron dos cuestiones. Una, la cumbre de la OTAN, donde los países europeos, con la excepción de España, que se quedó a medio camino, no aceptaron elevar el 5% del presupuesto del PIB para gastos militares, con una cláusula añadida, y era que ese aumento era para comprar armamento a Estados Unidos, que no era ni siquiera para reflotar una industria armamentista europea, que nosotros no estaríamos de acuerdo, pero tendría incluso una lógica dentro del capital. No, era directamente para un trasvase de recursos de Europa a Estados Unidos. Pero es que además, en paralelo, se produjo una vergonzosa reunión entre la señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, con Trump, que se celebró en un campo de golf propiedad personal del presidente de Estados Unidos. No se celebró en la Embajada de Estados Unidos en Escocia, no se celebró en la sede de la Unión Europea, sino que se celebró en un campo de golf privado. Es decir, que la presidenta de Europa fue a rendirle pleitesía, y ahí se aceptó que no solamente unos aranceles en torno al 15%, que es una subida
en España y en Europa muy seria, sino que además se acordaron la compra de gas y de otros bienes de Estados Unidos. Es decir, el capital, o sea, ya no la Unión Europea como institución, sino el capital europeo ha renunciado a ser independiente y se ha convertido en un capital dependiente de Estados Unidos, como en otro momento de la historia ha sido el capital latinoamericano. Y bueno, si la América Latina es considerada por los Estados Unidos como su patio trasero, la Unión Europea va a ser su porche, donde se van a sentar tranquilamente a tomar café. Por lo tanto, es un drama porque la Unión Europea podría tener capacidad. Y en un momento, yo sé que en América Latina despertó alguna ilusión el proyecto de la Unión Europea como un contrapoder. La verdad que algunos nunca nos lo creímos, pero bueno, despertó. Pero la Unión Europea ya en este momento ha renunciado. O sea, supeditado a la OTAN, supeditado al hecho de este acuerdo de arancelario acompañado de tener que comprar productos y también ligado a que se aprovecha la guerra de Ucrania para volar un gasoducto que traía el gas de Rusia barato y de buena calidad a Europa, se vuela desde la propia Europa y eso significa que hoy estamos comprando el gas de peor calidad y más caro a Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí la Unión Europea en estos momentos no juega ningún papel, no se le espera, no hay nada y solamente salvo que haya una rebelión interna en Europa y se plantea otro modo de integración que sea independiente, que tenga autonomía estratégica y que pueda jugar un papel interesante, porque la Unión Europea podría en este momento estar jugando un papel con América Latina importante y también con China, y a eso se ha renunciado. José Luis, en ese marco, ¿qué lectura haces de Latinoamérica y el Caribe, entendiendo que también ahí Trump está jugando unas cartas muy fuertes, por ejemplo, en Argentina? Claro, en este momento mi planteamiento es que una vez que Trump se ha volcado y ha conseguido una cierta tregua, no paz, por favor, no paz, una cierta tregua desigual además en Palestina, porque siguen muriendo palestinos, ¿no? Pero ha conseguido bajar la tensión, digamos, y sobre todo sacarla digamos, ya del foco, ¿no? Pues a partir de ahí Trump tiene un objetivo, que es recuperar América Latina como su patio trasero, que es recuperar de nuevo, porque en esa dinámica de bloques que hablaba antes, solamente la Unión Europea y Estados Unidos no forman un bloque, necesitan un territorio al que explotar, porque si no se tendrían las contradicciones más directas entre Europa y América Latina. Entonces Trump en estos momentos lanza una ofensiva que ahora va a tener las manos más libres. Trump no podía abrir dos frentes, el de Palestina, Israel y el de América Latina. Ahora la tensión vuelve y yo creo que ahora el futuro, no solamente de América Latina, sino el futuro del mundo se va a jugar en América Latina en los próximos meses. En este sentido, pues Trump tiene dos vías. Una, la militar, y la está ejercitando. O sea, no es un juego de niños el que hoy haya una flota apuntando no solamente a Venezuela y a Colombia, apunta a América Latina, no solamente está ejerciendo además una política de matón, disparando sin juzgar y decidiendo quién es narcotraficante y juzgando, o sea, ejerciendo algo contra todo el derecho internacional en América Latina con dos objetivos. Uno es pues dominar de nuevo, volver a dominar, digo, por la vía militar también, y luego con la ayuda de las oligarquías locales, la vía, digamos, electoral, y ahí Milei está jugando un papel de caballo de Troya, porque tiene dos objetivos, como decía. Uno, la ocupación de América Latina, y segundo, expulsar a China de América Latina. Expulsar a China porque significa guerra fría, desconexión. O sea, si en el área de influencia de Estados Unidos no puede haber otra potencia, como no lo había cuando dividieron en la guerra fría del siglo pasado, no lo podía haber en Grecia, y hubo guerra civil, y no lo podía haber en Italia, y no dejaron al Partido Comunista Italiano, con toda la fuerza que tenía, tocar poder. Por lo tanto, se trata de dominar América Latina, pero dominarla también para, expulsando a China, llevarnos al mundo a esa situación de guerra fría. Por lo tanto, la batalla de América Latina para mí no es cuestión de solidaridad,
sino es una cuestión de implicación. Porque lo que ocurre, entonces, el apoyo de Milei, ¿no? Contrario a los intereses de Argentina, porque las relaciones de Argentina con China eran unas relaciones muy beneficiosas. Y lo que plantea Milei no es tener dos relaciones, podría perfectamente mantener las relaciones y, bueno, si quiere profundizar las relaciones con Estados Unidos, pero la cuestión no es esa, la cuestión es excluyente. Por lo tanto, Milei, en alianza con la oligarquía, va a intentar bueno, pues ganar en Colombia, va a intentar ganar en Brasil, y Milei va a jugar ahí un papel. ¿Qué ocurre? En estos momentos, pues, bueno, hay un apoyo de Estados Unidos que a medio plazo es muy perjudicial, porque se ha demostrado en otros momentos de la historia. Puede haber incluso en un primer momento un cierto flujo, pero ¿qué ocurrirá de aquí a 10 años cuando ya no tenga nada que vender? Cuando Argentina no tenga nada más que vender, cuando no tenga nada y tenga que pagar además los préstamos que le están dando. Bueno, pues Argentina se verá de nuevo sumido en épocas que Argentina ha vivido. Por tanto, en este momento hay que decirle al pueblo argentino claramente que en ello deben de mirar por su propio futuro. Pero al resto de América Latina es que solamente en el fortalecimiento de la CELAC, en el fortalecimiento del ALBA, en el fortalecimiento de la solidaridad de América Latina, sin matices, está la defensa. Y puede haber diferencias. No es lo mismo Brasil que México, no es lo mismo Venezuela que Honduras o que Colombia. Y puede haber diferencias, pero que en este momento la estrategia nos obliga a unirnos, que lo que hay enfrente son cañoneras y que lo mismo pueden disparar contra Colombia que contra un Brasil de un Lula reelegido en el momento que no le interese, porque la operación Cóndor está ahí, la doctrina Monroe está ahí. Por lo tanto, en ese tema es muy importante que el pueblo latinoamericano sea consciente de lo que se juega y que el pueblo europeo y que el pueblo sea también consciente de lo que nosotros mismos nos jugamos en América Latina. Porque sin una América Latina independiente no puede haber una izquierda potente en el mundo. José Luis, para ir cerrando, digo, en el marco de eso, ¿cómo interpretas los trabajos del Sur Global? Si realmente ves ahí la posibilidad de un bloque, en esta idea que tú decías de unificar, pero tratando de analizar también las asimetrías existentes, porque evidentemente un gigante como China en el relacionamiento con algunos países, ¿cómo entiendes que puede ser la potencia de esa relación generando más beneficios que otra cosa? Claro, vivimos un momento muy, muy complicado y que a veces, bueno, fundamentalmente lo que nos hemos criado también en otro momento histórico de Guerra Fría, podemos variar el análisis. Cuando yo hablo de que se generan bloques, tenemos una realidad y es que hay un bloque coherente, digamos, el bloque imperialista tiene coherencia en lo económico, tiene coherencia en lo militar, que se lo da la OTAN, y tiene en estos momentos también un liderazgo que lo hace ser también coherente en lo político. Mientras que el resto no es otro bloque, no es un bloque, es el multilateralismo, y a partir de ahí pues no hay ni coherencia económica, lo que hay es una suma de interés de hacer frente al imperialismo. Eso no es poco, si se administra bien. Por lo tanto, mi opinión, sin una pretensión de dar lecciones, pues yo creo que Europa tenemos mucho más que aprender, que enseñar, y por lo tanto no se puede entender nunca como una lección, sino simplemente como una opinión. Yo creo que hay que saber administrar bien en estos momentos los intereses del Sur Global, sabiendo que hay contradicciones y que cuando se habla de ganar, pues la potencia más grande ganará más que la pequeña. O sea, que hay contradicciones que hay que saber administrar, ¿no? Y en ese sentido, los países emergentes tienen un reto, que no es fácil, porque también juega la otra parte. No es casualidad que Trump esté intentando coquetear con Putin, no es casualidad las presiones de Trump hacia la India para romper los BRICS, que puede parecer que es, digamos, un contrapoder. Lo que ocurre es que los BRICS no es el Comecon, eso lo digo siempre a los camaradas. Los BRICS no es el Comecon. Los BRICS es un proyecto, y digo todavía proyecto, a consolidar, que tiene una característica de intentar unir fuerzas diversas en torno a objetivos concretos, y en ese sentido el reto es ser capaces de desarrollar lo que han acordado, que no es fácil. Lo que han acordado
de refundar o renovar lo que son las instituciones de Bretton Woods, ¿no? De Fondo Monetario, Banco Mundial, para que el sur mundial tenga más peso, eso sería un paso fundamental. Es decir, que el Fondo Monetario no sea el gran instrumento del imperialismo para someter a los países. América Latina tiene bastante, y Argentina en estos días también tiene bastante que ver cómo se está metiendo de nuevo y cómo se está endeudando. Porque, repito, lo que se está concediendo no son regalos a fondos perdidos. Estamos hablando de dinero que Argentina tendrá que devolver, ¿no? Y por lo tanto, remover eso para que haya otro mecanismo, que desaparezca la dictadura del dólar. Si los BRICS fuesen capaces de dar ese paso, de que el pago de moneda, el dólar no fuese esa tiranía, de que hubiese un banco, que los préstamos no fuesen con condiciones, porque los préstamos que hace el Fondo Monetario no son fondos con un interés económico solo, que lo es también, sino que viene un paquete. Yo siempre digo que es como esa revista que cuando la compras te viene un regalo que es envenenado. O sea, tú compras la revista, pero ahí te viene el muñequito, te viene lo que sea, que es un regalo. Bueno, pues ese regalo significa obligación de medidas de despido, de bajar pensiones, etcétera, etcétera. O sea, que hubiese un banco que prestase simplemente por el interés económico, ¿no? y por una cuestión normal, sin condiciones políticas. Si los BRICS consiguiesen eso, y ese es el reto que tienen después de la reunión de Kazán, de la reunión de Río de Janeiro, si la próxima reunión que es en India, que es una reunión complicada porque hasta ahora, digamos, se ha jugado en terreno más progresista o por lo menos menos vinculado a Estados Unidos. China, Rusia, las tres últimas cumbres. Esta que viene es en la India. Y es una cumbre muy decisiva, porque ya hay que aplicar. O sea, si en el marco de los BRICS, en la próxima cumbre ya se consolida lo que puede ser, no acabar con el dólar, pero sí que hubiese ya una posibilidad de que el pago no sea solamente en dólares, sino que sea ya que el fundamental fuese en monedas locales. Eso abre un mundo para Cuba y para todo el país que no tenga que ir detrás del Fondo Monetario, ¿no? Si eso se abre, ese es el reto de Sur Global, y a partir de ahí la renovación de Naciones Unidas. Es evidente que todo lo que hemos hablado de multilateralismo pues tiene en este momento un elemento débil, y es que Naciones Unidas son las Naciones Unidas no de San Francisco, que cumplimos este año el aniversario, sino de la Guerra Fría, porque la Carta Fundamental de Naciones Unidas, que sale de San Francisco, en el año 47-48, cuando entra la Guerra Fría, se mete en un cajón, y por lo tanto se saca un Consejo de Seguridad con el derecho de veto, y a partir de ahí las Naciones Unidas cambian, en Guerra de Corea incluida. Por lo tanto, el tema es recuperar en este aniversario de San Francisco lo que se aprobó en San Francisco, de unas Naciones Unidas con capacidad. Eso significa, bueno, más poder del Sur Global, significa reformar el Consejo de Seguridad para que el derecho de veto no esté en manos de quienes está en manos, y por lo tanto a partir de ahí, con Naciones Unidas reformado, con la estructura económica reformada, con un mayor peso del Sur Global, podemos abrir paso a este multilateralismo que de verdad nos lleve a otros estados. José Luis, ahora sí para terminar, ¿qué estás leyendo al día de hoy que te llama la atención, te parece atractivo y te permite como ayudarte en la lógica de reflexión? Digo, no tiene por qué ser solo un material, pueden ser por ahí un salpicado de dos cosas que te llamen la atención y que te parece es interesante recomendar en este panorama de lo que venimos hablando. Sí, yo estoy leyendo lo que es geopolítica desde el punto de vista de Atlas, ¿no? de geografía, ¿no? Porque efectivamente los condicionamientos geográficos en estos momentos, yo que vengo del mundo de la política, de la dirección política, ¿no? Pues a veces uno pierde la perspectiva de la geografía, incluso del clima, como condiciona la historia, ¿no? Y luego también estoy leyendo, intentando penetrar en lo que pueden ser culturas diferentes, de la era Confucio, leer, y permíteme que haga también, porque somos paisanos, leer a Berroa y Maimónides, ¿no? De la Guía de los Perplejos, de lo que puede ser una cultura donde pueden ayudarnos a comprender pueblos diferentes, ¿no? Eso, y luego, bueno, pues creo que también en este momento intento leer lo que va saliendo
en relación con el desarrollo de la evolución de la historia desde lo que así significó la primera revolución industrial, el proceso del Renacimiento a la primera revolución industrial, ¿no? Que eso condicionó luego 3 siglos de dominio de quien ganó esa revolución industrial, para no repetir errores y que la clase obrera sea capaz de ganar esta 4ª revolución industrial, porque si la vuelve a ganar el capital, pues no sé cuántos siglos habrá de dominio del capital. Bueno, hay una nueva oportunidad y hay que jugarla. Me quedé con una cosa cuando tú dijiste la revolución industrial, me quedé pensando en el recorrido que hicimos hoy por alguna aldea rural. ¿Con qué idea te quedaste en base a este recorrido y esta transformación hacia estas aldeas rurales digitales que nos mostraron y que nos contaron? Sí. El proceso de China, ¿no? de construcción de la China moderna, un proceso que ha sido, como decía al principio, muy rápido y que han quemado etapas que en Europa, en Occidente, han podido tardar siglos, lo han quemado en décadas, en pocas décadas. Pues no todo es de color rosa, genera contradicciones. Genera contradicciones, y una de ellas es la contradicción campo-ciudad. Eso que también se ha dado en cualquier civilización, pero que ha podido tardar siglos. Bueno, en Europa tardó 2 siglos, y en América Latina tardó menos, por cuestiones ya de tiempo histórico, pero también pudo tardar un siglo, ¿no? El desarrollo de las grandes ciudades como metrópolis. Bueno, aquí han sido 4 o 5 años. Claro, ¿eso qué ha provocado? Pues un éxodo grande del campo a la ciudad y una, además, diferencia entre el campo y la ciudad. Y llega un momento en el que eso se convierte en un problema para el Estado. La ventaja de China y su planificación es que el Estado puede, no en función del interés económico, que eso sería otro debate, el concepto de la economía de mercado capitalista y la socialista, pero mientras manda la política, pues en un momento determinado el Estado puede decir, bueno, vamos a parar el mercado y vamos a tomar medidas que están contra el mercado, pero que pueden significar a medio plazo, ¿no? Un mayor equilibrio territorial, social, y pueden beneficiar al mercado a medio plazo. Y por tanto, China, el Estado, toma la decisión de potenciar el mundo rural. Para eso el primer elemento es que la gente se quede. El primer elemento es sentar la población, algo que en nuestro occidente no se ha tenido en cuenta, y por eso no hay políticas agrarias que realmente vayan a eso. Claro, y asentar a gente en el mundo rural ya no significa solamente que puedan vivir de la agricultura, y que puedan vivir en el siglo XXI. Claro, eso es ese objetivo. Pero además tiene también otro objetivo, que ya es el más geopolítico. Pero el primero es ese. El primero es que, y nos lo explicaban, que haga que la gente no tenga necesidad de pensar en Beijing porque vivan bien. O sea, y ahí, con esto, con lo que decía antes de Confucio, claro, no es lo mismo la mentalidad judeo-cristiana que tenemos nosotros, de que nuestro objetivo es siempre equipararnos con el que más tiene, sino el objetivo confuciano, que es vivir bien y vivir en armonía con uno mismo. O sea, y uno puede ser feliz en la medida, primero, que tenga resueltas sus necesidades básicas y que se sienta feliz. No se compara. No, pues mezclando esas dos cuestiones, pues el objetivo es que el joven no piense en irse a Beijing, incluso que algunos que hoy están en Beijing, pues cuando van al pueblo de vacaciones, pues digan, mira, pues si aquí puedo montar mi negocio, ¿para qué lo voy a montar en Beijing? Pero en segundo lugar tiene otro elemento también importante y conectamos con el 14 y sobre todo con el 15º plan quinquenal. Y es que, claro, China puede tener un mercado potencial de 1.400 millones. Claro, eso significa también un dique para las presiones del exterior. Es decir, si China consigue que esos 1.400 sean consumidores, pues a partir de ahí, pues bueno, le podrán cerrar el mercado de Estados Unidos. Pero claro, China nada más son 4 mercados de Estados Unidos. Por lo tanto, también tiene el que si tú pones, si el mundo rural también se sitúa a un nivel medio, también contribuye a la economía del país. Entonces, esas dos cuestiones lo que hacen que en este momento haya en marcha un proyecto ambicioso. El primero fue sacar a la gente de la pobreza que podía haber,
se consiguió, y ahora es que esa gente no vuelvan a la pobreza, sino que vayan a un nivel medio de economía. Claro, ese es el reto. Se han planteado en esa fecha que se suelen plantear, para ello 35, lo habían planteado para el 49 y la han adelantado al 35. Bueno, vamos a ver, es el reto, pero la verdad que lo que hoy hemos visto tiene mucho interés, tiene interés, y bueno, China es muy grande y no vamos a extrapolar que lo que hemos visto hoy sea toda China, pero al menos ahí está el plan, porque eso es para mí lo importante que nos diferencia de otros. Bueno, Milei llega al gobierno en Argentina, no al poder, que el poder lo tienen, quien todos sabemos que lo tiene, pero llega al gobierno y no tiene un plan. No tiene un plan, tiene algún objetivo, pero no tiene un plan. Bueno, eso pasa en Europa, igual que Trump ha llegado a la Casa Blanca y tiene el objetivo de volverse a ser imperial, pero no tiene un plan. O sea, aquí hay un plan. Y eso es lo que hace que también, que es verdad, que China haya dado ese salto. Porque cuando se planifica y se tiene voluntad de cumplir lo planificado, bueno, eso te da una ventaja. Y de esta manera estamos llegando al final de este programa en China. Nos encontramos en uno de los parajes donde se genera gran parte del bambú utilizado en China, que también es símbolo de los avances tecnológicos y la tradición china. ¿Por qué? Porque gran parte de estos bambú que crecen muy rápidamente están reemplazando la lógica de la madera en gran parte, no solamente de China, sino con la intención que llegue a otras partes del mundo, generando desde muebles, cuestiones más habituales, hasta sábanas, telas, materiales para vestirse hechos de bambú. Bueno, un símbolo más de lo que sucede en esta China que avanza a pasos agigantados, que genera un montón de incertidumbres en el mapa político mundial y también en la estructuración de los BRICS. Nosotros llegamos al final del programa, les agradecemos muchísimo por estar aquí en el InfoClaxo, en Claxo TV. Seguiremos generando materiales desde diferentes lugares. Si les gustó el programa, compártanlo, difúndanlo, hagan lo propio, material en acceso abierto. Y como siempre saben, este programa no se hace solo, se hace gracias a toda la red de Claxo, mucho más en particular a la Secretaría Ejecutiva y mucho, pero mucho más en particular a el equipo de comunicación. Guido Fontán, Eric Lomer, Sebastián Higa, Noelia Crossi, bueno, también se encuentra Renata Maestro Vicente, Cristian Iturricha y quien les habla, Gustavo Lema. Nosotros nos volveremos a encontrar en tan solo una semana para volver a abrir las puertas de Claxo TV, para volver a hacer el InfoClaxo, pero sobre todo para seguir pensando nuestra América. Gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.